Continuamos en el módulo 4 y ahora vamos a realizar pruebas de hipótesis para variables cualitativas. Ya hemos abarcado los TTs para muestras independientes y para muestras pareadas. Continuaremos ahora con el test de independencia de chi cuadrado. Cuando se desea estudiar la relación que existe entre dos variables y estas variables son de tipo categóricas o cualitativas, ya sea en escala nominal o ordinal, es usualmente presentada esta información a manera de tablas de contingencia. Ya habíamos visto que una tabla de contingencia es una tabla donde se clasifica estas observaciones de acuerdo a dos características identificables, es decir, se cruza la información de esas dos variables categóricas. Veamos este ejemplo. En un experimento se quiere demostrar si la temperatura de incubación de los huevos, en este caso unos huevos de tortuga, influyen en el sexo de las tortugas al nacer. Tenemos entonces una información que es la temperatura a la cual se exponen, esta es la variable que se controla, temperatura hay tres rangos, baja, media y alta, y una vez eclosionado se tamiza el sexo. Entonces tenemos, si hacemos un conteo para cada uno de los rangos de temperatura, cuántos machos y cuántas hembras han eclosionado. La prueba chi cuadrado o test de independencia, también denominado test chi cuadrado para tabla de contingencia, se utiliza para saber si existe asociación entre dos variables. Por ejemplo, en nuestro caso queremos saber si hay una asociación entre el sexo al nacer con la temperatura de incubación. Para este tipo de test, ¿cómo se redactan las hipótesis? Fijémonos. Como se denomina test de independencia, la hipótesis nula se redacta en esos términos. Las variables son independientes. ¿Eso qué quiere decir? Que el sexo no depende de la temperatura de incubación. Mientras que, por el contrario, la hipótesis alternativa hace referencia a que las variables sí dependen, es decir, las variables son dependientes. En este caso, que el sexo al nacer sí depende de la temperatura de incubación. El test de chi cuadrado tiene unos requisitos para realizarse. El primero de ellos es la independencia, es decir, que las observaciones de la muestra deben ser independientes unas de otras, que sea un muestreo aleatorio y que cada observación contribuya de manera únicamente a uno de los niveles, es decir, que no hagamos conteos dobles entre los diferentes niveles de los factores. Finalmente, cada nivel debe tener al menos 5 eventos esperados. Si esto no se cumple, pues este test pierde precisión. ¿Cómo se calcula el estadístico de prueba? El estadístico de prueba se calcula teniendo en cuenta las diferencias al cuadrado de las frecuencias observadas, que son los datos que tenemos o son el resultado del experimento, menos las esperadas, dividido en las esperadas. Esto es una sumatoria de cada uno de los datos que tenemos en esta tabla. Y los grados de libertad se calculan como número de columnas menos 1 por número de filas menos 1. El estadístico chi cuadrado tiene unas características. El primero de ellos es que los valores de este estadístico siempre son positivos porque estamos calculando las diferencias al cuadrado. Como siempre son valores positivos, la forma de la distribución de chi cuadrado siempre va a ser con sesgo positivo. Entonces siempre va a tener un sesgo hacia la derecha. Y la forma de la distribución, como vemos en el gráfico, depende de los grados de libertad. A su vez, a medida que aumenta los grados de libertad, es decir, que aumentamos el tamaño de las observaciones, esto se parece cada vez más a una distribución normal. Volvamos a nuestro ejemplo inicial. Se quiere saber que el sexo de las tortugas depende de la temperatura de incubación. Para ello se incuban 1000 huevos en 3 niveles de temperatura baja, media o alta, y una vez eclosionados los huevos se hace el tamizaje de sexos y se cuenta cuántos sexos hay en cada una de estos niveles de temperatura. Fijémonos inicialmente la redacción de las hipótesis. La hipótesis en este caso, recordemos que en el chi cuadrado es un test para evaluar la independencia de los datos. Por lo tanto, la hipótesis es las variables son independientes o dicho de otra manera, el sexo al nacer es independiente de la temperatura de incubación. Vamos a calcular el estadístico de prueba. El estadístico chi cuadrado entonces dice que a lo que observamos en el laboratorio, es decir, a las frecuencias observadas, le restamos las frecuencias esperadas. ¿Qué significa estas frecuencias esperadas? Veamos. Las frecuencias esperadas hacen referencia a
cuál es la cantidad de individuos que esperaríamos si el sexo fuese independiente de la temperatura. Por eso se denominan frecuencias esperadas. ¿Cómo se calcula? Las frecuencias esperadas se calculan como el total de filas por el total de la columna dividido en el gran total. Veamos el primer ejemplo. Encontramos 182 machos en temperatura baja. La frecuencia que esperaríamos para esta característica en temperatura baja sería entonces total de columnas 336 por total de filas 598 dividido en el gran total. Si quisiéramos pasar a la siguiente característica, al siguiente conteo, que son 154 hembras en temperatura baja, lo calcularíamos entonces como 336 total de columnas por 402 total de filas dividido en el gran total, y esto nos da un valor de 135.1. Y así continuamos con cada una de las observaciones y lo anotamos entonces al lado de nuestras frecuencias observadas. Tenemos entonces frecuencias observadas y frecuencias que esperaríamos. Como ya hemos calculado las frecuencias esperadas, ya podemos calcular nuestro estadístico. ¿Cómo lo calculamos? Entonces, a la frecuencia observada le restamos la frecuencia esperada, lo elevamos al cuadrado y lo dividimos dentro de la frecuencia esperada para esta característica. Y así sucesivamente continuamos con la sumatoria de cada una de las casillas de nuestra tabla de contingencia. Esto nos da un valor de 7,85 para nuestro estadístico chi cuadrado. Ya hemos calculado el valor del estadístico. Ahora pasemos a calcular el valor crítico para poder tomar una decisión. Recordemos, para calcular el valor crítico debemos tener en cuenta el nivel de significancia, que en este caso es el 5%, y los grados de libertad se calculan como número de columnas menos 1 por número de filas menos 1. Esto nos da un valor en tabla de 5,99. Busco los grados de libertad con un alfa de 0.05 y me da 5,99. También lo puedo calcular en R con esta función QCHIS-Q con un alfa de 0.05, 2 grados de libertad y lower tail false porque tengo una distribución con sesgo positivo. Fijémonos que el valor es el mismo. Teniendo en cuenta mi valor del estadístico con el valor crítico, podemos concluir entonces que rechazo la hipótesis nula. Este valor es superior al valor crítico. Por lo tanto, el sexo en las tortugas sí está influenciado por la temperatura de incubación. El cálculo del chi cuadrado en R se hace a través de la función chix.test. Veamos entonces el paso a paso. Lo primero que debemos hacer es construir esta tabla de contingencia. Para eso utilizamos entonces la función matrix, incorporamos los valores de nuestra tabla, decimos que son 2 filas y 3 columnas y by row true. Podemos también colocarle etiquetas tanto a las filas como a las columnas a través de la función dimNames y podemos observar acá que tenemos entonces reconstruidos nuestros datos originales del experimento. Finalmente lo que hacemos es llamar la función chix.test y lo único que hacemos es nombrar o llamar nuestro vector donde tenemos la tabla de contingencia. El valor que nos da entonces es el valor del estadístico, 7,87 con 2 grados de libertad y el p-valor que en este caso reitera que el sexo sí depende de la temperatura de incubación. Vamos a pasar a R entonces a poner en práctica estos ejemplos y algunos más que vamos a continuar realizando en R.